Bienvenidos ustedes a esta nueva conferencia virtual organizada por la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Esta noche vamos a tener un tema sumamente potente y poderoso para un momento como el actual, que es cómo potenciar las organizaciones, cómo lograr eficiencias que permitan tener una excelencia operativa y tener excelentes costos que nos permitan tener alta competitividad en el mercado de hoy. Un mercado que ya no es local, sino es global, un mercado donde la competencia no viene de la fábrica al costado, sino viene del mundo, y donde las eficiencias operativas se vuelven cada vez más importantes en las decisiones empresariales. Para esta conferencia hemos invitado al ingeniero Ignacio Barros. Él es Global Managing Director de Synergo. Synergo es una consultora a nivel regional con oficinas en Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Ha trabajado para diferentes organizaciones de diferentes tamaños y diferentes rubros, agroindustriales, mineras, industriales, y él es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Lima con un MBA en la Universidad de Texas en la filial de Austin. Dejo con ustedes a Ignacio Barros con el tema ¿Cómo potenciar mi organización? Gracias, Ignacio, y adelante. Muchas gracias, Leandro. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, señores, muchísimo gusto. Muchas gracias a todos los presentes. Quiero hacer unas aclaraciones iniciales. Lo que aparece a continuación es un resumen ejecutivo de las principales oportunidades de generación de eficiencia e incremento de rentabilidad en general, que estamos viendo en varias empresas de Latinoamérica, pero no pretende ser un listado exhaustivo ni excluyente, ¿no? O sea, vamos a ver 4 grandes frentes que son los que normalmente nosotros nos enfocamos. No quiere decir que sean los únicos, nos parece que sí son los más relevantes, pero no, repito, no pretende ser un listado exhaustivo. Si bien en algunos sectores estamos viendo crecimiento, mayores ventas, en general la demanda, como para todos es evidente, está contraída, ¿no? Por factores temporales no controlables relacionados con el COVID y en el caso particular el Perú, además por el ruido político. Entonces, este documento está enfocado en el control de egresos, que es algo que las empresas pueden hacer por sí solas, independientemente de la demanda y lo que sucede en los mercados locales e internacionales. Repito, no es que no hayan oportunidades en la generación de ingresos, por supuesto que las hay, pero este documento en particular está enfocado en las oportunidades relacionadas con el control de egresos. Haciendo esa aclaración, entendemos la eficiencia organizacional enfocada en 4 grandes frentes, repito, no exhaustivos, pero donde hay mucha oportunidad en los 4, y otro voy a dar una pincelada. Evidentemente no puedo entrar a demasiado nivel de profundidad, pero sí quiero hablar como de los highlights principales, digamos, del frente procesos, del frente organización o reestructuración, del frente compras y consumos en general, y del frente contratos. Les voy a dar algunas ideas generales de los cuatro puntos. Hablemos de procesos, de el cómo, ¿no? El proceso nos dice el cómo están sucediendo las cosas en las organizaciones. Y digamos, varios puntos fundamentales de tomar en cuenta cuando se está atacando, ¿no? Primero, el mapeo, ¿no? Con el máximo nivel de detalle posible, viendo el proceso como algo transversal, ¿no? Identificando oportunidades de simplificación y digitalización. La palabra transversal para nosotros aquí es fundamental para evitar el problema de los silos, de las islas de poder, del análisis vertical. Lo fundamental es esta transversalidad, ¿no? De ver el proceso como una concatenación de áreas, donde el cliente está esperando al final de las áreas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esta coordinación, después voy a mostrar unos ejemplos acá, pero quería hacer un highlight en esta palabra, digamos, ¿no? Usando Lean, nosotros particularmente usamos mucho Lean, complementamos con 2 metodologías que son complementarias, que son Cause-Efecto y Value Stream Mapping. Ahorita no voy a entrarme a detallar mucho en qué consiste cada una, pero si después de esta presentación quieren que digamos, alguno de los presentes tiene alguna pregunta o quiere que, digamos, que yo le explique y alguna cosa más puntual, con mucho gusto puedo tener una conversación 1 a 1 con el interesado. Y para algunas cosas puntuales, metodologías ágiles como Scrum y Design Thinking, que nosotros las contemplamos más para proyectos internos, para
para el análisis de una cuenta en particular o de un proyecto interno en particular. Pero un proyecto de reingeniería o un proyecto de reestructuración o un proyecto de mejora a gran escala, nosotros preferimos Lean. Nos parece una metodología más completa, más transversal y, digamos, sin duda más profunda que Scrum y Design Thinking, que son metodologías ágiles que están muy de moda, como ustedes saben, y que vemos valor, pero para subproyectos dentro del proyecto madre, digamos, ¿no? El objetivo central, sin duda, es la búsqueda de eficiencia en los procesos, ya sea administrativos, operativos y comerciales, según sea el caso. Eh, Hacemos mucho énfasis en entender el estatus actual de los puentes de comunicación interna, ¿no? Las relaciones internas cliente-proveedor, los Service Level Agreements, que se llama, ¿no? Y vuelvo a este tema de la comunicación interna por la transversalidad que decía, nos encontramos mucho con este problema, ¿no? Con el problema de la transversalidad en mucha empresa, digamos, ¿no? En el frente tecnológico nos interesa mucho entender el estatus actual del manejo de la información, bases de datos, sistemas, mecanismos de extracción y procesamiento, confiabilidad. Nos encontramos con muchas empresas que tienen, por ejemplo, un ERP, pero además del ERP tienen otros sistemas colaterales, algunos interfacean, otros no interfacean correctamente con el ERP, sino que está en hojas Excel que son propietarias. Alguna información ni siquiera está ahí, está en correos electrónicos o simplemente se dijo por teléfono y la información no quedó registrada en algún lado. En fin, esa fragmentación de la información es un punto medular también en el análisis de los procesos. Las macroetapas que seguimos en el ejercicio, bueno, empezando desde un diagnóstico, que es una radiografía muy detallada de la problemática actual del proceso. Luego un rediseño, digamos, siguiendo mejores prácticas. Hay mucha información, digamos, felizmente hoy en día la internet y, digamos, hay mucha información que está disponible para repensar procesos y para compararnos contra otras realidades. La información sobre tecnología de nuestros procesos también hay muchísimo que dar. Y la idea, pues, es generar un rediseño y obviamente una implementación donde vamos a aterrizar ese deber ser en un acompañamiento hombro a hombro a las personas con las que vamos a implementar, ¿no es cierto? A los que ejecutan, a los que están en el día a día realizando los procesos. Una cosa importante que nos preguntaron la otra vez en una presentación muy parecida a esta que hicimos fue el tema de la documentación de los procesos, ¿no? El típico manual, y entró el tema de la documentación en ISO. Entonces, yo quería mencionar muy brevemente esto porque surgió como un tema medular, el tema de por qué documentar así, documentar así, de qué me sirve la herramienta de modelamiento procesal, las herramientas de BPM, digamos, ¿no? De Business Process Modeling. Y yo decía en aquella presentación que si nosotros nos remitimos al manual típico de ISO, entonces este es un típico manual de ISO, donde, digamos, uno tiene pues el perfil de la persona que hace la tarea, y en fin, le paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego hay un documento explicativo, un Word, que explica cada una de las etapas, y básicamente eso es el manual de ISO, que es una documentación plana, ¿no? Que puede ser hecha en Visio, puede ser en PowerPoint o lo que fuese. Pero lo que pasa hoy en día, acá tú tienes un macroflujo, digamos, esto es un PowerPoint, por supuesto, pero es un PowerPoint justo antes de ser levantado a Visagi. No quería mostrar la pantalla de Visagi porque no se veía muy clara, pero esto es justamente antes de levantarlo, donde tienes cada una de las etapas, y cada una de las etapas, tú pones, por ejemplo, la primera etapa de planeamiento, entonces abres planeamiento, que a su vez se subdivide en la etapa 1.1, 1.2, 1.3, a la 1.1 le das doble clic y explicas de qué se trata. Luego puedes inclusive poner comentarios, oportunidades o problemática de ese punto en particular que deben ser mejorados. Puedes agregar estadísticas a ese nódulo, a ese nodo en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes agregar fotos, etcétera. Y lo mismo con el paso 2, y lo mismo con el paso 3, y lo mismo con el 4. Habiendo dicho eso, quería detenerme a hacer un resumen de las grandes bolsas de oportunidad que hay en el análisis de procesos. Lo que decía hace un rato, primero la descoordinación entre las áreas, ¿no? Producto de la ausencia de protocolos internos, hay islas de poder, trabajo en silos, y acá el rol mediador y dirimente del gerente general es medular, digamos, ¿no? O sea, acá normalmente el gerente general es el que dirime y es el que orquesta el trabajo entre las áreas. Mal uso de la tecnología, lo que decía hace un rato, que genera fragmentación de la información. Tengo SAP, tengo aplicativos, tengo hojas Excel, pero también hay papeles, correos, etcétera, y esa fragmentación de la información
genera problemas, respuestas excesivamente largos, tanto internos al cliente interno, a nosotros, como al cliente externo. Retrabajos, por roles mal definidos, por ausencia de manuales de funciones actualizados, porque como consecuencia del punto justo anterior, la persona registra la información 2 o 3 veces, por el mal uso de la tecnología, etc. Mermas y desprecios en general, tanto de insumos, materias primas, material de empaque, consumibles, economato, etc., como de tiempo de las personas. Y finalmente, porque no se monitorea lo que se debe monitorear, faltan indicadores, faltan controles. Todo esto, evidentemente, representa una capitalización potencial de dinero muy relevante. En un segundo frente, ya no vemos el cómo, que es el proceso, sino el quién, que es la gente, que es la organización. Obviamente, la coordinación, si ustedes quieren, la concatenación entre el cómo y el quién, o sea, entre el proceso y la organización, era los resultados de una organización, ¿no? Ya sean positivos o negativos. En este quién hay un tema fundamental de determinar la cantidad óptima de niveles organizacionales, o sea, lo que se llaman capas o layers, y los ratios de supervisión idóneo, ¿no? El span of control, que es cuánta gente tiene por debajo un supervisor en promedio. Acá dibujaban, no sé, acá un consultor de nuestra organización, dos ejemplos sencillos, ¿no? De una organización alta de 5 niveles. Evidentemente, 5 niveles no es una organización alta, lo hemos hecho simplemente para que entre en una página, versus una organización chata, que ustedes ven que cuando uno achata, lo que pasa es que terminan sobrando puestos como consecuencia de eficiencias internas que se generan simplemente por economía de escala, porque una persona en vez de supervisar a 3 personas, ahora está supervisando a 6 personas. Claro, lo que muchas veces es, sí, pues, pero yo para tener un supervisor que supervise 6 personas o a 7 personas versus el que tenía antes de 3, ese es un perfil más alto, como consecuencia es más caro. Pero digamos, nosotros, y la respuesta es evidentemente sí, pero acá tienes, digamos, nosotros hay mucho estudio al respecto que concluye contundentemente que la reestructuración organizacional, la reducción de personal, compensa holgadamente, en el caso nuestro, por arriba del 20% en estudios que tenemos en alrededor de 150 clientes en Latinoamérica y la región hispana del empresariado latino en Estados Unidos, que más del 20, entre el 20 y el 30% está compensado a pesar de la contratación de perfiles más altos, es decir, el achatamiento de la estructura aplica prácticamente en cualquier escenario. Hay algunas reglas de dedo, rule of thumbs famosas de más o menos un gerente, un supervisor debería tener 6 o 7 personas por debajo. Si ustedes se remiten a Harvard Business Review, a McKinsey, a varias fuentes mencionan ese número de 3, 6 y 7. Yo no sería tan categórico en mencionar un número, pero sí decir que acá en Latinoamérica nos encontramos a cada rato con ratios jefe subordinado de 1 a 2, de 1 a 3, que es una cosa que se puede por lo menos duplicar. Y como consecuencia de eso, pues tienes una toma de decisiones más rápida, ¿no? Como se menciona acá a la mano derecha, el achatamiento genera una toma de decisiones más rápida, menor burocracia, porque tengo menos niveles de aprobación y finalmente menos gente. Una estructura más moderna, una estructura más chata, una estructura más ágil, ¿no? El replanteamiento de la organización tiene un impacto cuantitativo, bueno, evidente, ¿no? Asociado a la reducción de personal solamente, pero también un impacto cualitativo, asociado a esta mayor velocidad de toma de decisiones y menor burocracia que mencionaba hace un rato. Entonces, esto es otra cosa que nos preguntaban en una reunión anterior. Para determinar esa volumetría adecuada, hay una serie de metodologías, ¿no? El análisis de cargas de trabajo, que es el trabajo estándar de ingeniería industrial de determinación de carga de trabajo y como consecuencia el número de personas. Nosotros, además de eso, sugerimos complementar con lo que llamamos estudio de seguimiento individual o un día típico o un día en la vida de. Acá, bueno, o sea, esto es un PDF, evidentemente. Lo que pasa es que viene inicialmente de un Excel. Ustedes mapean una persona un día completo. Imaginémonos con este código de colores. Vamos a imaginar que estamos hablando de un vendedor que tiene una actividad de venta activa, que es una venta propositiva, de que propone una venta pasiva, que es una venta que le hacen, que le compran, él no vende, es un levantador de pedidos, digamos. Un tiempo de espera entre cliente y cliente o de traslado entre cliente y cliente, la atención al cliente propiamente dicho no relacionada con venta, por ejemplo, tema de manejo de inventarios,
labores operativas varias dentro o fuera del cliente, inclusive en la oficina, y tiempo muerto disponible. Entonces, esta persona le hemos seguido a las 8:50 de la mañana, cada 5 minutos ustedes ven, se despliegan esta, digamos, la línea de Excel, y acá estamos explicando lo que está sucediendo, digamos. Entonces, y vamos narrando con código de colores lo que está pasando. Entonces, lo que termina pasando es que cuando traqueas esto durante todo el día, miren acá lo que estoy avanzando, está avanzando el día, son las 2 de la tarde, acá paramos para el almuerzo, continuamos 3 de la tarde, etcétera, etcétera, vamos anotando y haciendo código de colores. Al final lo que pasa es que yo termino con el resumen del día de esta persona. Entonces yo me encuentro con una vendedora que tiene solamente 16% de tiempo de venta activa, un 28% de venta pasiva, que no está mal, pues finalmente ha vendido, lo que pasa es que, lo que pasa es que le han comprado, no ha vendido, entonces no ha sido un pedido sugerido, sino ha sido un pedido pensado por su cliente. Hay un 44% entre los dos de venta, que en estándares de vendedor de producto masivo es poco, eso debería estar más cercano al 55%. El tiempo de espera entre cliente y cliente pues se determina dependiendo de la distribución geográfica, digamos, ¿no? En este caso 15% era razonable, atención 24% es altísimo, porque esto lo deberían hacer mercaderistas, y 15% es muy alto, el tiempo muerto, y esto también es una cosa, un rule of thumb, pero se calcula que por debajo del 8% es razonable, ¿no? Tiempo para ir al baño, para llamar por teléfono a la familia, lo que sea, cualquier cosa hasta el 8% razonable, este 15% es muy alto. Entonces, cuando yo recompongo este pie, yo me encuentro con este pie y digo, ya, yo no quiero este pie. Para mí, ¿qué pie quiero? Entonces, yo recompongo este pie y a partir de ahí digo, ¿qué debo hacer para llegar a ese pie? Bueno, grandes bolsas de oportunidad en esto que llamamos estructura u organización. Cantidad de gente, evidentemente, ¿no? Paternalismos internos, desorden, simplemente porque la organización va ganando peso con el paso del tiempo, ¿no? Hay las vacas sagradas, hijo del amigo del dueño, el sobrino del... Entonces, y la organización va ganando peso. Los perfiles, que estar permanentemente evaluando y capacitando al recurso, no tanto en el querer como en el poder, ¿no? Y el querer es un tema motivacional, evidentemente, y el poder es un tema de capacitación. Esto que suena tan sencillo no es tan sencillo, no es tan sencillo en el día a día, digamos, pero hay que estar monitoreándolo. Para medir motivación, bueno, hay un montón de encuestas, ¿no? Tiny Pulse, OpenMed, People, SurveyMonkey, hay un montón de diferentes herramientas que nosotros hemos utilizado, y capacitación dependiendo de lo que el recurso necesite, digamos. Y empoderamiento y la velocidad en la toma de decisiones. O sea, podemos tener gente capacitada y en las cantidades adecuadas, pero si desde arriba no se generan los espacios, simplemente no sirve, ¿no? O sea, si el gerente o el dueño sigue firmando el cheque para comprar lapiceros, que es el cheque 50 soles, digamos, entonces, bueno, puedo tener la estructura más moderna y más ágil, pero digamos, si no hemos llegado a ese nivel de delegación, de empoderamiento, al menos a un cierto nivel de delegación y empoderamiento, digamos, que permita desburocratizar y simplificar, entonces, y eso es una cosa que pasa mucho en empresas familiares, digamos, ¿no? No así en empresas corporativas ni en empresas internacionales, que ese tema está mucho más modulado, mucho más regulado, ¿no? Pero en empresas de primera o segunda generación todavía pasa mucho eso, en Latinoamérica al menos. Acá también pueden haber ahorros obviamente muy relevantes en este tema de estructura. Luego viene un tercer frente que es, en general, la gestión de compras y de consumos. O sea, el comprar y consumir, ¿no? Lo que en inglés llaman buy better, spend better, ¿no? Que acá, digamos, nos encontramos, yo diría, básicamente con tres problemas, tres oportunidades muy frecuentes. Primero, la descentralización de las compras, que todo el mundo compra. Y como consecuencia hay diferentes proveedores y algunas tarifas son buenas, otras son malas, no hay economía de escala, hay desorden, algunas compras, y se presta además a malversación. Segundo, la ausencia de contratos en ítems que sí lo ameritan. Y tercero, el mal uso de los recursos, ¿no? Simplemente la cultura de dispendio, digamos, ¿no? Cuando las compras, voy a decir algo evidente, pero digamos importante igual recalcarlo, ¿no? Cuando las compras son descentralizadas y o cuando no hay contratos con proveedores, vemos alta variación en los precios de compra. El cálculo de las desviaciones estándar en los precios de compra, tanto de productos como de servicios, es fundamental, así como la determinación de las bandas de control. Acá poníamos simplemente un análisis que lo extrajimos de un cliente, ¿no? O sea,
Lo que necesitamos obviamente es lograr, estadísticamente le voy a hablar un tema muy, muy elemental, pero lo que necesitas lograr es el sigma lo más bajo posible. Tú quieres la menor desviación estándar posible. Entonces lo que tú deberías hacer sería primero entrar a la empresa que vas a analizar, ver el historial de compras y ver la desviación estándar del precio de compra, digamos. Y esa desviación estándar te va a decir mucho con relación a la posibilidad o sea, si está descentralizada, vas a encontrar una desviación estándar muy alta, lo más probable, y si está centralizada, vas a encontrar una desviación estándar muy baja o cero, si es que está por contrato, digamos, ¿no? Eh, y por otro lado, hay que identificar los niveles de desperdicio o mal uso, tanto en las cuentas de costo como de gasto. En general, o sea, acá mencionamos, acá grabamos un dashboard de un cliente, pero me refiero, o sea, los consumos de energía eléctrica, de materias primas, de materiales directos, de materiales de empaque, etcétera. O sea, el tracking de indicadores basado en un periodo base y un objetivo al que quiero llegar. Este tracking de indicadores de desperdicio de las cuentas de consumibles es lo que con mucha frecuencia no lo encontramos al nivel de detalle que deberían tenerlo las empresas, sobre todo las de cierto tamaño. Entonces te encuentras con oportunidades en compras y en consumo. Primero, que las compras son descentralizadas. Entonces, obviamente, acabamos de decir, perdemos economía de escala. Segundo, no hay contratos en productos y servicios que sí los ameritan. No hay un análisis estadístico de desviación estándar y rangos de control en las cuentas de costo y gasto, lo que les acabo de mencionar. Entonces ves unas desviaciones brutales. Hay una cultura de dispendio. Para corregir esto se necesita, claro, obviamente implementar campañas de ahorro y concientización, digamos, una cosa cultural, digamos, puede tomar tiempo, pero por supuesto que se puede lograr. No hay indicadores, o si los hay, no se monitorean con la frecuencia y la profundidad necesarias. Y no hay dueños ni dolientes. O sea, si una cuenta se dispara, no tengo a quién jalar la oreja, en el fondo, no hay un dueño de esa cuenta. Entonces, eso termina sucediendo que, digamos, al final no hay accountability. Entonces me dispara la cuenta y en el fondo los responsables pues son 10 personas. Entonces, esta ausencia de doliente o de dueño de la cuenta en particular es una cosa con la que nos encontramos con mucha frecuencia y creemos que es de enorme importancia. De más está decir que acá hay oportunidades gigantescas, ¿no? O sea, nosotros en compras, por ejemplo, en centralización de compras, en desviación estándar de compras, en control de consumos, en ratios administrativos, acá hay una cantidad enorme de dinero, normalmente, digamos, ¿no? Y luego voy a hablar un cuarto punto que al final está muy relacionado con el tercero, porque finalmente el contrato es una compra, o sea, el contrato, me refiero a contrato de compras. Pero voy a entrar al tema particular y lo voy a hablar de una manera muy, muy general y muy gruesa, digamos, ¿no? Este punto obviamente está estrechamente vinculado al anterior de compra. Este, algunas empresas tienen grandes oportunidades de generación de ahorros, o sea, por tener muchos proveedores o por tener contratos mal estructurados con sus proveedores, o simplemente por no tener contratos abiertamente. La renegociación implica diseñar e implementar un caso ganar-ganar en el cual la empresa gana por una tarifa unitaria más baja y el proveedor gana por mayores volúmenes y por tiempos de contrato más largos. Les quería mencionar muy brevemente, nosotros hace poco estuvimos con un gran grupo energético, un cliente con un gran grupo energético chileno, con operaciones en Perú y en algunos otros países, en donde fusionamos las áreas de operaciones. Y esa fusión de áreas de operaciones implicó la fusión de los contratos que habían de transportistas, entonces, y de mantenimiento también. O sea, dos grandes bloques de renegociación, mantenimiento y transporte. Y te encontrabas con que una empresa, con un área de operaciones y la otra área de operaciones, una tenía 5 proveedores, la otra tenía 4 proveedores, los 5 de acá y los 4 acá no eran los mismos, entonces en el fondo eran 9 proveedores. Y al final terminamos juntando el tema, nos quedamos con 3 proveedores, a los cuales obviamente le dices, oye, yo te doy, antes eso estaba dividido entre 9, ahora va a estar dividido entre 3, tú vas a tener un negocio el triple de grande, y además, antes el contrato se renovaba anualmente, ahora te lo voy a hacer para renovación a 3 años, y lo que te voy a pedir es que me hagas una tarifa tanto por ciento más baja. Entonces, es un caso ganar-ganar evidente, digamos, a la persona, al proveedor le trasladas le das un contrato mucho más interesante,
y a cambio tú tienes una tarifa más baja, pero no solamente en una tarifa más baja, sino desviación estándar cero, pues la tarifa está atada. Claro, por supuesto, normalmente las tarifas están atadas a la inflación, pero digamos, más allá del factor inflacionario, la desviación estándar de la tarifa es literalmente cero. Es absolutamente predecible. Yo sé que no le estoy diciendo nada nuevo, pero este tema, así de evidente, hemos visto con mucha frecuencia que no se tiene en muchas organizaciones. Y algunos ejemplos de frentes con posibilidad de renovación, bueno, los típicos, ¿no? Comunicaciones es uno, fletes o mantenimiento, seguridad, almacenaje, entre otros. Entonces, este tema, que implica, por supuesto, un trabajo muy en conjunto con abogados, porque obviamente hay que ver los contratos que vamos a rescindir, porque en este caso tuvimos que rescindir, en este caso, en este ejemplo que les ponía, los 9 contratos que redujimos a 3, obviamente tuvimos que rescindir contratos, y se generaron penalidades, pero, o sea, pero digamos, la compensación por menor tarifa, pues, o sea, compensaba, pero holgadísimamente la rescisión de los contratos, digamos, ¿no? Entonces, pero obviamente es un tema que se tiene que ver con abogados, y no se hace de la noche a la mañana, digamos, no son procesos, pero digamos, este tema lo manejamos en un periodo, si no me equivoco, de 6 meses, volteamos todos los contratos, ¿no? Si hicimos una simplificación. Y esto lo puede hacer cualquiera, digamos, es simplemente un tema de tener en cuenta que acá hay una oportunidad muy, muy importante. En minería también hemos visto oportunidades muy importantes en las renegociaciones con las contratas mineras, tanto de minado como en las plantas de concentración. Y bueno, lo queríamos mencionar porque acá también hay una cantidad de dinero muy, muy importante. Habiendo dicho eso, he completado los 4 frentes. Muchísimas gracias, Ignacio. Hemos realmente aprendido bastante cómo generar eficiencia en las organizaciones, ya sea por procesos, por organización propiamente dicha, por contratos y por la parte de logística y compras. Acá han llegado algunas preguntas bastante interesantes que las he ido tomando el chat y empiezo a hacértelas una por una. Con mucho gusto. La primera pregunta: ¿en qué medida el uso de la tecnología puede mejorar la eficiencia de los procesos de una empresa industrial? Bueno, muchísimo. A ver, ahora, vamos, dependiendo de qué tecnología estamos hablando, porque digamos, vámonos a la base, vámonos a una empresa, no mencionemos el sector, simplemente digamos industrial, una manufactura, por decir. Partamos a la base del ERP, del sistema central, del sistema contable central sobre el que se articula la empresa. Este es el punto de partida. Luego, normalmente tienes alrededor de esto áreas: logística, producción, administración, recursos humanos, etcétera, etcétera, que son áreas que muchas de ellas, la mayoría está interfaceando o tiene el módulo directamente conectado al ERP y otras no. Aquellas que no, normalmente tienen un sistema periférico, que es un sistema o un enlatado o un sistema hecho en casa, que la idea es que interfacee en la medida de lo posible con el ERP para que haya la menor cantidad de información por fuera del sistema central. Entonces, tecnología fundamental el ERP, los sistemas periféricos, que ojalá sean lo menos posibles, que interfaceen con el ERP. Si no vamos a procesos, yo hablo de la herramienta de BPM, ¿no? Que es lo que yo decía hace un rato. O sea, las herramientas de modelamiento de sistemas de procesos a nosotros nos han servido mucho, tanto las propietarias como las de código abierto, como yo mencionaba hace un rato. Esa es una herramienta fundamental. La herramienta de Business Intelligence para mí es fundamental, digamos, ¿no? Y ahí tenemos el SAP tiene su propia herramienta digamos, de Power BI, digamos, de Business Intelligence. Microsoft tiene la suya. Para no hablar de los periféricos, de ClickView, por ejemplo, con que nosotros hemos trabajado muchísimo, con ClickView MicroStrategy en su momento, hemos trabajado muchísimo para conectarla al RP y tener muy buenos indicadores. Nosotros ahorita estamos programando bastante en Power BI para bajar la información directamente del SAP, porque mucha empresa tiene SAP, digamos, hoy en día, ¿no? Y para poder generar los indicadores directamente en Power BI. Pero simplificando, para responder al grano, el RP, los sistemas periféricos que enlacen con el RP, el BPM, la herramienta de modelamiento de procesos, la herramienta Business Intelligence. Yo creo que con esas 4 herramientas bien articuladas tienes un punto de partida importante, un punto de partida sano, digamos, ¿no? A ver, a esto se le puede agregar, le puedes meter mucho más sofisticación con inteligencia artificial y con algoritmos, por ejemplo, en CRM, en las herramientas de CRM. Lo que pasa es que como estamos hablando de industrial,
no he mencionado CRM, pero CRM, que es una herramienta de, digamos, de relación con el cliente, que es una herramienta algorítmica fundamentalmente, y que hay un montón, ¿no? Desde Microsoft Dynamics, que es hoy en día como digamos, hasta Salesforce, ¿no? Que creo que es la herramienta de CRM más vendida en el mundo hoy en día, que tiene muchísima aceptación y mucha fuerza también, digamos. Esa es una pregunta, les la he bajado del chat y me parece que es bastante de experiencia, de un poco están apelando a tu expertise. ¿Dónde se encuentran normalmente más oportunidades de optimizar costos? ¿En el headcount, en las compras o en los procesos? Es que depende, o sea, la pregunta es buena, pero la respuesta es depende de organización en organización. O sea, nos encontramos acá. Nosotros cuando empezamos un ejercicio de consultoría que empieza en un diagnóstico y luego continúa con una implementación, la primera conversación con el cliente, con el top client, que es normalmente el gerente general, es cuál es la piedra que te aprieta en el zapato hoy en día, digamos, dónde está dónde está y te encuentras de todo, te encuentras con gente que te dice, mira, mi problema puntual es este tema en particular, o a veces mi problema está en todo, o sea, mi problema está extendido a toda la organización, o sea, tengo oportunidades de mejora, tengo grasa, imagínate un cuerpo, tengo grasa en todo el cuerpo, o sea, era una persona que pesaba 80 kilos y ahora peso 100, y esos 20 kilos están por todos lados, entonces es un diagnóstico de pared a pared, cubriéndolo todo. O a veces te dice, yo mi problema en particular es cuando vas al doctor y le dices, me duele el estómago. O sea, tengo una cosa muy puntual ahí. No tengo un problema en la mano, ni en la cabeza, ni en el pie. Tengo una cosa muy puntual en el estómago. Entonces, te encuentras de todo. Te encuentras con empresas que el headcount ellos internamente lo han manejado, para bien o para mal, pero lo han manejado. Y en cambio hay un gran desorden en procesos que requiere, si tú quieres un poquito más de expertise, porque a veces el tema de organización se maneja un poco a rajatabla y el dueño, el gerente general dice, quiero que saquen al 20% de organización, ya ve tú cómo lo haces. Entonces, a veces llegas y la organización ha sido un poco descremada de una manera, a veces un poco arbitraria, a veces no muy profesional, pero ya se hizo. Y más bien te contratan un poco para que ayudes a poner en orden este desorden generado internamente, producto de un recorte probablemente mal hecho o hecho a las carreras. El proceso requiere un poquito más de expertise. Entonces, si tú me dijeras qué es lo más frecuente es una oportunidad en compras y en procesos que en organización. Es lo más frecuente. Pero nuevamente, repito, o sea, depende mucho de organización en organización. En empresas familiares, por ejemplo, yo me atrevería a decir que las oportunidades están en los tres frentes prácticamente por igual. O sea, nos encontramos a cada rato una empresa familiar que el organigrama está súper, digamos, que hay 10, 12 niveles organizacionales, relaciones de uno a uno, de uno a dos, está el tío, el cuñado, el primo, todo el mundo metido en la organización. Entonces, normalmente en empresas familiares el organigrama es la oportunidad. Y en empresas corporativas todo lo contrario, el organigrama viene dado de afuera, son directrices que ni siquiera se deciden en el país, digamos, ¿no? ¿Y dónde hay más plata? En las tres. En las tres hay un montón de dinero. Eso sí, hay oportunidades económicas en las tres son muy, muy interesantes. Perfecto, Ignacio. Otra pregunta que acaba de llegar es, ¿qué herramientas tecnológicas se pueden aplicar a empresas del sector comercialización y distribución de productos de consumo masivo? Bueno, pero nuevamente, no, a ver, yo quiero hacer como hacer un comentario mío antes de responder la pregunta. Yo quiero ser bien sincero de que yo no soy un experto en tecnología. O sea, yo soy un consultor, digamos, yo soy un partner de Synergos. Estoy más en el lado de la parte de los proyectos de estrategia de Synergos. Y claro, la parte de management consulting o la parte de consultoría, gestor de procesos, la conozco a grandes rasgos mucho. Yo soy ingeniero industrial también. Y digamos, si me preguntas ya específico de detalles de herramientas tecnológicas puntuales, yo internamente en Synergos no soy la persona para responderlo. Y nosotros no somos una compañía de consultoría tecnológica. Nosotros no somos un IT consulting, para nada. Somos un management consulting. Y somos bastante agnósticos en la tecnología. Nosotros, digamos, no estamos casados ni con Oracle. O sea, hemos trabajado con empresas que tienen el Oracle, que tienen el SAP, que tienen el otro, con herramientas de BI todas, con herramientas de modelamiento muchas. Entonces, la pregunta de pronto debería estar enfocada más a un experto en tecnología y además ahí habría que ver
de qué herramientas tecnológicas estamos hablando, porque si estamos hablando de herramientas tecnológicas de relación con el cliente, sin duda la respuesta es una herramienta CRM. Un Y herramientas, Salesforce. y herramientas CRM hay un montón. Claro, Salesforce sin duda es la más conocida, pero tienes una serie de otras más, digamos, ¿no? Microsoft tiene la suya, SAP tiene otra, y herramientas propietarias hay un montón. Ojo, herramientas de código abierto como Zoho, por ejemplo, es una herramienta fabulosa, claro, para empresas más chicas, digamos, ¿no? Pero quiero decir, hoy en día tú tienes herramientas propietarias y de código abierto prácticamente en todo, prácticamente en todo. Entonces, eh, a la persona que me ha hecho esta pregunta le ruego que me disculpe no poder responder, primero porque me falta un poquito de precisión para saber exactamente en qué etapa, y segundo porque yo no soy un especialista en herramientas de tecnología específicas, pero si esa persona quiere más información, con gusto que se ponga en contacto con nosotros, ya a través de ustedes le podemos dar el correo, Leandro, para yo ponerlo en Así es. contacto con alguien de Cinero que sí le puede responder esa pregunta con total detalle, digamos, ¿no? No hay problema, cualquier pregunta, ya sea el público, la puede mandar a mi correo y yo lo estoy consultando con nuestro invitado. A Perfecto. ver, otra pregunta abierta, pero que también la veo muy interesante que nos está haciendo el público. Ya. ¿Cuáles son los KPIs que tú consideras indispensables? KPIs hay muchos, pero acá lo que están preguntando, ¿qué KPIs consideras indispensable medir en una organización? Uf. ¿Cuáles son los indispensables? Así como decir que el médico te tome el pulso, acá te están preguntando qué KPIs para ti son los indispensables. Digamos, nuevamente, depende de industria en industria. Pero si tú me dijeras, a ver, olvídate de la industria, hablemos en genérico, digamos. Si tú hablas de KPIs en genérico, habla siempre de que una organización, en un mundo simplificado, una organización es una entidad que satisface la necesidad de un cliente, ya sea de un o de un servicio. Entonces, acá está el cliente y acá estoy yo. Yo soy el proveedor de este cliente, ya sea de productos o de servicios. Yo tengo ingresos y tengo egresos. Los indicadores de ingresos los debo controlar, y los indicadores de egresos los debo controlar, y los indicadores de relación con este señor que se llama cliente. Si además compro, si no me autoabastezco, sino que requiero la intervención de un tercero, los indicadores de proveeduría o logísticos entonces tú terminas teniendo indicadores logísticos de tu proveeduría, de tiempo de respuesta de tu proveedor, por ejemplo, de rango de desviación de precios de tu proveedor. O sea, yo quiero dos cosas con un proveedor, de repente quiero muchas, pero voy a simplificar. Quiero certeza en el tiempo y en el precio. Y esas dos cosas las necesito de una manera matemática. Necesito un control matemático de esas dos entradas. Luego, yo como organización quiero tener muy traqueado mis ingresos, de dónde vienen los márgenes y rentabilidad de cada una de las líneas, y en el tema de los egresos, el pareto de mis costos, el pareto de mis gastos, dónde se está yendo la plata, y los indicadores de satisfacción del cliente, los indicadores de atención a este señor. Entonces, en resumidas cuentas, indicadores de proveeduría, indicadores de satisfacción al cliente y mis propios indicadores de ingresos y egresos. Eso es en un mundo simplificado, digamos, ¿no? Ya después a eso le puedes meter toda la sofisticación que quieras, digamos, ¿no? Perfecto, perfecto. A ver, otra pregunta también complicada, pero parece que la gente está inspirada en hacer Bueno, qué preguntas. maravilla. ¿Cuáles son los vicios más comunes que afectan la eficiencia de las empresas? Yo creo que esta presentación que acabamos de hacer, de procesos, de estructura, de costos, de gastos, de compras, de contratos, yo creo que ahí están dados los vicios, ¿no? Me parece que esas oportunidades que mencionábamos, de las grandes bolsas de oportunidad de los procesos, yo me remitiría a esa presentación. Si me preguntan a mí, lo que hemos mostrado ahorita en la presentación son los principales vicios. O sea, en procesos, todo el tema de la descoordinación entre las áreas, todo el tema de la falta de tracking, de la falta de indicadores, eh, el tema de que no hay un doliente de las compras, o sea, digamos, nuevamente, no quiero repetir lo ya dicho, pero me parece que aquellos slides que mencionamos de las grandes bolsas de oportunidad de los procesos, de la estructura, de los consumos, de las compras, de los contratos, me parece que ahí están los principales vicios, ¿no? O sea, en general yo creo que
volviendo a esa simplificación que yo decía hace un rato, de que yo tengo un proveedor, tengo un cliente al cual satisfacer y yo internamente soy una aglomeración de ingresos y egresos, en cada una de esas dimensiones hay vicios. O sea, hay vicio en la entrada, porque en la entrada entonces no llega a tiempo, no llega con el precio correcto, hay malversación interna porque hay un arreglo de alguien internamente con mi relación con el de allá, acá hay vicios. En la relación con el cliente hay vicios porque no lo atiendo bien, porque no estoy traqueando con cuánto el nivel de satisfacción que le debería dar, etcétera, etcétera. Acá hay vicios. Y yo internamente en mi propio control de ingresos, de que vendo al precio equivocado porque no tengo un buen análisis de los márgenes, hay vicios. En mis propios egresos, por despilfarro, porque no hay dolientes, porque no hay indicadores, hay vicios. Entonces vuelvo a lo mismo, creo que vuelvo al mismo punto inicial de que en cada una de esas dimensiones explicadas en la presentación de procesos, de estructura, de costos, de gasto, en fin, hay vicios, son los principales vicios, que yo creo que eso justamente lo vamos a poder ver porque esta presentación va a estar expuesta nuevamente en la red. Perfecto, perfecto. Acá justo acaba de entrar otra pregunta. En algún momento de la presentación hablaste de las organizaciones planas o amplias. Y la pregunta es sobre ese tema. ¿Las organizaciones planas funcionan en todos los negocios o solo en algún tipo específico de ellos? En general, mira, ahí hay mucha información. A la persona que está haciendo esta pregunta, le diría que sobre este punto en particular hay muchísima teoría. Pues creo que de los puntos mencionados en esta presentación es el que más teoría tiene. O sea, si tú entras a hablar de organization, pones organization en inglés o organización en español en Google, te van a aparecer información desde las grandes casas de consultoría del mundo, desde McKinsey, Bain, y Boston, y Deloitte, etcétera, etcétera, hasta las firmas más medianas y regionales como nosotros, que hemos escrito mucho sobre estructura, hasta empresas más específicas, hasta Harvard Business Review, universidades. En general, la lógica del achatamiento es una lógica que apunta a dos cosas: a una mayor velocidad de toma de decisiones como consecuencia de una organización más ágil, y a una menor burocracia como consecuencia de menores niveles de aprobación. Eso desde un punto de vista cualitativo. Pero hay un punto tercero que es un punto puramente cuantitativo, que es el punto de que cuando tú achatas, se generan economía de escala, se generan eficiencias, porque una persona supervisa lo que antes supervisaban dos. Entonces, como consecuencia, hay una matemática evidente de decir va a sobrar gente en la organización. Entonces tiene dos elementos fuertes cualitativos y un elemento fuerte cuantitativo. Eso aplica a cualquier cosa. O sea, nosotros hemos visto organizaciones que del gerente general al último persona de la organización en un banco, 7 niveles. Cosa que si tú ves papers de McKinsey, por ejemplo, dicen que, o sea, nuevamente, hay ciertas como esas como rule of thumb, que se llama regla de dedo, que dice en inglés, que es que las organizaciones deberían tener un máximo de 10 niveles del gerente general, hasta el último eslabón, hasta el operario de la planta o la muchacha que está o el muchacho que está en el banco, el cajero del banco, digamos, ¿no? Entre 7 y 10, menciona McKinsey puntualmente, por ejemplo. Nosotros hemos visto mucho más de 10 en Latinoamérica. O sea, yo personalmente he visto 15, digamos, ¿no? Que es una salvajada, digamos, ¿no? Pero, digamos, existe. Y menos de 7 lo veo difícil, digamos, ¿no? Lo veo muy retador y tampoco lo veo necesario. Pero lo que sí creo es que este achatamiento y la ampliación del span of control o del rango jefe subordinado consecuente aplica, y repito, lo hemos visto en empresas industriales, lo hemos visto en empresas de distribución, lo hemos visto en banca, lo hemos visto en el sector público, en un proyecto en la Secretaría de Educación en Colombia, ¿no? Que tiene una estructura organizacional muy eficiente, digamos. Hay empresas del sector público colombiano con estructuras organizacionales muy eficientes. Con esto lo que quiero decir es que, respondiendo puntualmente a la pregunta, la respuesta es: en cualquier organización se puede llegar a una simplificación y a un achatamiento. ¿Hasta qué nivel? Depende de la organización. Entonces, nuevamente, yo no sería tan categórico decir el número que tienes que lograr es 7 o 8, no es eso. El punto es
achata tu estructura en la medida de lo posible y amplía el span of control en la medida de lo posible y mejora los perfiles de tu organización en la medida de lo posible. Y va a ser un proceso. Te va a demorar 2, 3 años hacerlo, digamos, de pronto para llegar a la organización ideal, pero puedes empezar a dar los primeros pasos, digamos. Perfecto, perfecto. Yo creo que a menos niveles, menos burocracia, más eficiencia y Sin menos duda, costos también. sin duda, sin Claro. duda. Acá hay otra pregunta que acaba de llegar, justo alguien se ha animado al final y me está preguntando, a la hora de potenciar una organización, ¿también califican la inteligencia emocional del colaborador o solo su coeficiente intelectual, su IQ? A ver, nosotros en particular no somos una consultora de temas de recursos humanos. Digamos, nosotros tenemos internamente un área que se llama desarrollo de habilidades humanas. En realidad no se llama desarrollo de habilidades humanas, sino desarrollo de habilidades blandas. DHB se llama. Eh, y nosotros llegamos hasta un punto de sugerir, nosotros ni siquiera hacemos evaluaciones de IQ, no hacemos evaluaciones de inteligencia. Nosotros hacemos evaluaciones de si la persona está capacitada y motivada para estar sentado en el puesto. Si no está capacitada, partimos de la base de que una capacitación lo va a poder llevar al nivel. Y partimos de la base de que la persona tiene la inteligencia suficiente para llegar. Si la capacitación no la lleva a ese nivel, pudiera haber un elemento de inteligencia que esté estorbando, que esté complicando el desarrollo. Pero nosotros no somos la empresa que va a decirte, no es nuestra expertise medir inteligencia, ni emocional ni racional. Nuestro expertise es decir, esta persona está sentada en el puesto correcto o esta persona está sentada en el puesto equivocado. Y si está sentada en el puesto equivocado, creemos que hay dos posibilidades. Creemos que puede ser por capacitación o creemos que puede ser por motivación. Y analizamos ambas dimensiones y generamos una propuesta. Y la organización, es decir, nuestro cliente, decide si invierte o da un siguiente paso en los temas de capacitación y motivación que nosotros le proponemos. Pero nuevamente, no profundizamos en el tema de la parte de la inteligencia ni racional ni emocional. Ha habido muchos proyectos donde nosotros hemos intervenido, que hemos intervenido en paralelo a psicólogos que sí lo han hecho, sí, por supuesto, muchas veces. O sea, muchas veces nosotros hemos trabajado en paralelo al área de recursos humanos y el área de recursos humanos en paralelo había subcontratado a una entidad o a una persona que estaba evaluando justamente esos frentes en paralelo al proyecto de consultoría. Pero digamos, yo no soy la persona que técnicamente puede responder esa pregunta. Perfecto, perfecto. A ver, tenemos ahí una última pregunta y la pregunta es corta pero también potente. ¿Cómo se pueden lograr ahorros en compras cuando el principal insumo de una empresa es un commodity? Bueno, ese punto es, nosotros nos encontramos muy seguido con ese punto. La respuesta es no se puede hacer mucho, digamos. O sea, recientemente estuvimos hablando con un ganadero que tiene un fondo importante de vacas. Y ustedes saben que la vaca, digamos, fundamentalmente la vaca come soya, maíz y trigo. Digamos. Fundamentalmente eso es lo que come una vaca que está siendo alimentada para generar leche, ¿no? Una vaca lechera, básicamente, la proteína que come la soya y el carbohidrato que come es el trigo y el maíz. Esa es la alimentación de una vaca lechera. Los tres commodities se han disparado los tres commodities. Entonces, obviamente, la alimentación de la vaca se ha disparado. La respuesta es, ¿puedo hacer algo? No, no puedo hacer absolutamente nada. O sea, digamos, los precios de los commodities tú los puedes manejar con lo que se puede manejar vía derivados, vía futuros, lo puedes hedgear, como se dice, o sea, puedes hacer un hedging de tus materias primas, que es un componente financiero que, digamos, muchos de los presentes seguramente conocen, que es la posibilidad de fijar una tarifa para que la fluctuación de la materia prima no te afecte o te afecte menos, pero pero si esa variable no existe, si no existe la posibilidad de hedgear o de hacer un hedge de mi materia prima, la respuesta es no puedo hacer absolutamente nada. Digamos, ahorita se ha disparado, repito, se han disparado estos tres componentes y mi cliente lechero me decía, o sea, en la materia prima, o sea, la compra, el alimento de la vaca,
represente el 80% del costo de mi operación. O sea, ahorita podemos trabajar sobre el 20 restante, sobre el 80 no hay nada que hacer. No está hedgeado. O sea, en ese caso los commodities no están, no hay hedging de los commodities, simplemente el 80% no se puede hacer absolutamente nada. Tenemos que trabajar en el 20 restante. Sí, yo creo que ahí la respuesta sincera es ahí no se puede hacer mucho, digamos. Ok. Y finalmente ya la última pregunta que ha llegado de nuestro público es, actualmente están ingresando intermediarios en el intercambio de productos y servicios a través de plataformas virtuales. ¿Cuál es tu apreciación de estos actores en el mercado, dada la tendencia a la nueva ola digital que está ahí dinamizando y homologando el servicio al consumidor y las actividades comerciales? Ya, o sea, acá la pregunta menciona que están ingresando intermediarios en el intercambio de productos y servicios. Asumo que la pregunta está relacionada a comercializadores, digamos, ¿no? A Comercializadores vender. a través del canal digital en vez del canal físico. E-commerce en general. Bueno, a mí, E-commerce. sí. ¿Cuál es mi apreciación de esos actores en el mercado? Me parece fantástica, digamos, el e-commerce. El e-commerce lo que hace digamos, primero es un facilitador enorme de la generación de nuevos negocios porque requiero mucho menos capital de entrada, si es que yo soy ese intermediario. Y segundo, al cliente le facilitas la vida enormemente, ¿no? O sea, para nosotros, pongámonos a pensar todos los que estamos presentes en esta conferencia, la maravilla que ha significado el delivery de todo, absolutamente todo en tu casa sin tener que salir. O sea, acá en la casa mía y seguramente en la casa de todos ustedes, pues, o sea, nosotros no volvimos a ir a un supermercado, o sea, hace 8 meses creo que no voy a un supermercado, absolutamente todo llega a la casa, digamos. La farmacia, el mercado, todo. Entonces, eso es producto de intermediarios que están intermediando entre los grandes productores, o los mayoristas, o los minoristas, y el cliente final, digamos. Entonces, cualquier cosa que sea una plataforma tecnológica de e-commerce que acerque al productor o al vendedor, si es que hay un intermediario, yo creo que los intermediarios van a reducirse significativamente con el uso de la tecnología, o en todo caso van a tener que replantear totalmente el formato, digamos, ¿no? Si tú ves la empresa número uno del mundo del día y la persona más rica del mundo hoy en día es el dueño de un canal virtual. O sea, Jeff Bezos finalmente es eso. O sea, es el dueño del canal virtual más grande del mundo, digamos, ¿no? Es el dueño del e-commerce más grande del mundo que se llama Amazon, digamos, ¿no? Sin embargo, una cosa interesante, sin embargo, Jeff Bezos ha comprado Wholesale Foods, que es una cadena de supermercados. Entonces, si bien estaba inicialmente en el digital, alguien diría, pero si ya estabas en el digital y eres el número uno del mundo del digital, ¿para qué te fuiste a lo físico? O sea, al contrario, lo físico se quiere ir al digital, ¿por qué has retrocedido? Y aparentemente alguna respuesta hay. Seguramente ahí hay el tema de generar, de ser dueño de algunas superficies desde las cuales, o tener centros de distribución descentralizados, la mayor cantidad de centros de distribución posibles para llegar al cliente más rápido, porque claro, Amazon obviamente tiene almacenes, digamos, almacenes temporales y distribuidos en ciertos lugares del mundo. Yo personalmente no conozco la red de almacenes de una empresa como Amazon, pero en la medida en que tenga más superficies, va a poder acceder a más clientes, siempre y cuando la compra de la superficie sea correcta. Obviamente, ahí no sé cuánto haya pagado por el supermercado, pero si la compra estuvo bien hecha, tiene acceso a perecibles que antes no tenía, y tiene acceso a superficies. Y en el almacén de la superficie puedes generar centro de distribución monstruoso, no solamente para el perecible, sino para todo lo demás. O sea, debe haber una estrategia detrás, ¿no? Porque si no, uno no entendería por qué el principal e-commerce del mundo se compra una red física, digamos, ¿no? De una razón estratégica, digamos, detrás de eso. Pero lo que quería decir para responder puntualmente a la pregunta es, y la pregunta la tengo acá, es que están entrando intermediarios en el intercambio de productos y servicios, evidentemente, plataformas virtuales de colaboración, evidentemente. ¿Cuál es mi apreciación de estos actores en el mercado? Mi apreciación es fantástica, mientras más mejor. Seguramente van a desaparecer mucho, ¿no? Porque no todos tienen el modelo correcto, digamos. O sea, Rappi y Globo, que son los dos que conocemos, han habido 10.000 en el mundo y solamente ahorita conocemos a Rappi y Globo, los demás han desaparecido. Y mucho canal de e-commerce igual. O sea, detrás de esto también hay un tema de eficiencia. Acuérdense de la explosión de los dot-coms en el 2001. O sea, desapareció más de la mitad de las empresas y quedaron 2 o 3. Y Google sigue presente, pero desaparecieron prácticamente todos los buscadores iniciales, incluido Yahoo, que también prácticamente ha desaparecido desde un punto. Entonces,
Lo que quiero decir es que detrás del e-commerce también hay un modelo exitoso, que es muy difícil. Así como en el modelo físico, en el mundo físico es difícil, en el mundo virtual es muy difícil lograr esa eficiencia y trasladársela al cliente. Pero creo que el mundo está yendo para allá. Creo que la digitalización nos está llevando a que el intercambio de bienes y productos. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido el año pasado, el 2020, bueno, desde marzo del 2020, prácticamente los primeros meses, al final del año menos, ¿no? Pero digamos, prácticamente todo el 2020, asesorías, sin embargo, en toda la región trabajó, todo fue virtual. Y algunas cosas muy puntuales fueron físicas, pero prácticamente todo fue virtual. Entonces, y nos metíamos a toda la información de siempre, teníamos reuniones larguísimas por Zoom con todos los clientes, hicimos prácticamente todo lo mismo. Para mí personalmente no fue lo mismo, porque yo creo que nosotros estamos demasiado acostumbrados al contacto con el cliente y a estar físicamente en la planta, en el almacén, en la calle con el vendedor, no sé. Para nosotros esa parte nos sigue haciendo mucha falta, pero quiero decir, el mundo se acostumbró, nos hemos acostumbrado a esto y creo que para allá vamos, ¿no? Esto se va a fortalecer, se va a reforzar cada vez más. Ok, muchas gracias, Ignacio. Y complementando esto, yo creo que el mundo va hacia una omnicanalidad, Así donde hay es. que tener un canal real, un canal físico y un canal virtual. Y lo vemos. Por un lado, el gigante Amazon compró Whole Foods, pero también abrió su propia cadena de tienda de conveniencia que es Amazon Go. Es Así la es. cadena de tiendas donde uno puede comprar sin pagar por la caja. A la hora que uno entra, registra la información que está en mi teléfono celular y a la hora que salgo, ya el sistema captó todos los productos que me estoy llevando en la bolsa y me los cargó a mi tarjeta de crédito. Y por otro lado, el otro gigante al retail, Walmart, ha creado una plataforma muy, muy potente de e-commerce que complementa sus tiendas. Entonces, la gran tendencia yo creo que es tiendas físicas más mundo virtual, o sea, la omnicanalidad. Mientras más canales tengas, mejor. Así Bueno, es. Ignacio, muchísimas gracias A por ustedes. tu tiempo. Creo que es una conferencia sumamente enriquecedora. Creo que todos hemos salido con ganas de aprender un poco más y ver cómo optimizar, cómo potenciar nuestras organizaciones. Como dicen, todo chanchito tiene manteca y hay que quitarle la manteca para que se ponga bien fitness. Igualmente, las organizaciones también tienen costos innecesarios que si los empezamos a identificar primero en el diagnóstico y después atacar, reducir y desaparecer, definitivamente la última línea en nuestros estados financieros cambia totalmente. Yo creo que este es un trabajo sumamente profesional el que realiza la consultora y definitivamente este es un punto importante para las demás empresas. Ok. Muchísimas, muchísimas gracias, Ignacio. Gracias por tu participación y gracias a todos y nos estaremos viendo en la próxima conferencia virtual organizada por UTP. Muchísimas gracias. ¿Algunas palabras finales, Ignacio? Gracias a ustedes, gracias a ti, Leandro, a la universidad, por darme la posibilidad de hablar con ustedes, a todos los organizadores, a todos los alumnos, profesores, en fin, a todas las personas presentes acá. Muchísimas gracias. Y digamos, si hay alguna información adicional o si quieren ponerse en contacto con nosotros a través de Leandro, estamos a las órdenes. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas Gracias a todos noches. por su participación y nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias.